Escuchamos hoy. En la semana, bueno, el fin de semana nos enteramos de la triste noticia de la agente de tránsito que falleció luego de que la atropellaran. También su compañero está en el Hospital Fernández internado en grave estado. A raíz de eso también surgió una marcha de agentes de tránsito de la ciudad manifestando su condición laboral, que son monotributistas. Y para eso, para el análisis de la cuestión, estamos en comunicación con un especialista, el doctor Juan Pablo Chiesa. Lo tenemos en comunicación, él es abogado especialista en Derecho Laboral. Juan Pablo, buenas tardes. Hugo Duvaldo y Brandon Machiavelli te saludan. ¿Cómo estás? Hugo, Brandon, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por invitarme. No, por Buenas favor. tardes, ¿qué tal? Bueno, tu primer análisis sobre lo que pasó, sobre primero lo que pasó en el caso, después lo que tiene que ver con la cuestión laboral de estos agentes que lo vemos a diario quienes recorremos la ciudad de Buenos Aires. Claro, lo vemos a diario, principalmente los agentes de tránsito. Actualmente contamos con más de 2.600 agentes de tránsito que están en total precarización laboral, en el sentido de que son contratados bajo la figura de monotributo, por supuesto dentro del fraude laboral. Y no solo lo vemos con los agentes de tránsito por la tragedia que pasó el domingo pasado, sino lo vemos a diario con más de 8.000 repartidores arriba de una bicicleta. O sea, vemos la figura de monotributo alzada en un fraude laboral, no solo en las propias manos del Estado, en este caso el gobierno local, sino también en las nuevas modalidades y, como yo digo, ¿no?, arruinando o destruyendo lo que son las verdaderas relaciones laborales. El episodio que sucedió el domingo es trágico, llevándose la muerte de una compañera, un agente de tránsito, y teniendo ahora en terapia al compañero de trabajo, pero las condiciones precarias de los chicos es bastante compleja, ¿no? Estamos hablando del gobierno local que no provee ningún aspecto de la seguridad social y fundamentos laborales como ser ART, seguro de vida, obra social y ninguna contingencia para cubrir lo básico. El secretario de Transporte, Juanjo Méndez, había dado una declaración, y esto está en la página misma del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde ustedes saben que el contrato a través del Gobierno Nacional es de planta transitoria o permanente. Ahora, tenemos una parte de la parte transitoria, un sector que son monotributistas, que le facturan al propio Estado, y ellos tienen un simple seguro, pero que no abarca estas contingencias. Es un seguro precario, contratado a través de una compañía de seguro, pero lo peor de todo esto, que a los 3 años de antigüedad, y esto lo dice la misma página, lo declaró el ministro a cargo, el señor Juanjo Méndez, a los 3 años de antigüedad, los agentes de tránsitos deben pasar a planta permanente automático. Esta chica Cintia tenía 6 años de antigüedad. O sea, fíjense ya lo desprolijo del sistema interno. Entonces, si tenemos al gobierno local, que en un solo sector, que tenemos 2.600 agentes de tránsito, en plena clandestinidad laboral, imagínate lo que es para una empresa. Es algo bastante alocado no cumplir con la ley de contratos de trabajo, no cumplir con la ley de empleo, la 24013, no realizar aportes y contribuciones a la seguridad social y tampoco cumplir con todas las ordenanzas respectivas a lo que era a la debida registración laboral. Entonces la situación se compleja, ¿no? O sea, es bastante complicada esta cuestión a nivel de empleo, y esto nos lleva a gritos a una reforma laboral. ¿Por qué? Porque estamos en un estancamiento de una anticuada legislación laboral. A nivel laboral tenemos aproximadamente entre 12 y 13 leyes efectivas. Es muy acuetada la legislación laboral en un marco nacional. Y encima la tenemos, yo siempre digo que está ambigua, ¿no? Justamente hoy hice una publicación de una nota donde trabajé 4 ejes fundamentales de una reforma sistémica a la legislación laboral, pero sin avasallar derechos del trabajador ni avasallar derechos de la empresa. Juan Pablo, Hugo Duvaldo te habla, ¿cómo estás? Hugo, un placer. Bien. Una consulta. Evidentemente, por lo que vos decís, nosotros también nos hemos dado cuenta y vemos que parece que es un accionar común. Esta acción del Estado, en este caso, está dentro de un marco de ilegalidad total. Sí, es correcto lo que decís. Sí. Lo que yo digo es, a ver,
Todavía no tenemos la reforma laboral y posiblemente eso se va a demorar. Correcto. La pregunta concreta es, ¿qué se puede hacer ahora? ¿No Bien. puedo recurrir a los tribunales? ¿O no? Digamos, ¿cuál es la posibilidad que tiene esta gente, sin arriesgar su trabajo, de tener un estatus laboral legal? Cualquier agente de tránsito, en este caso, o Sí. cualquier empleado de una empresa que esté en condiciones precarias, ya sea Sí. que esté en trabajo negro o parcialmente negro, hoy la gran modalidad, mitad blanco y mitad negro, Sí. es que si uno acciona, obviamente que se queda sin trabajo. La empresa no va a seguir manteniendo el vínculo laboral de una persona dentro de su empresa cuando lo intimó. Entonces, hoy la fuente laboral es más sagrada que quizás otras cuestiones de reclamar sus derechos. Pero más allá de eso, la Sí. justicia laboral sí está a tono de las circunstancias, la justicia laboral sí está a tono de las nuevas modalidades. Lo que no está a tono es el Congreso o es la legislación laboral. Claro. Una situación, en una época de crisis, tenemos que tomar medidas a corto plazo. Una medida a corto plazo, que sí la tomó la reforma tributaria, pero truncada porque no sirvió, es hacer una rebaja a las cargas patronales. Yo te lo puedo decir por experiencia propia en mi consultora, mis clientes aluden de que si tienen menos presión tributaria, menos costo laboral, ellos quieren contratar empleo. Yo siempre digo una frase y siempre la afirmo: las empresas no contratan porque no quieren, sino porque no pueden. El costo laboral en Argentina es el más alto de Latinoamérica. Claro. Vos, fíjate lo que te quiero llevar a una cuestión. El candidato por el Frente de Todos estuvo en una gira por España y por Portugal. Bien. En Portugal hubo una reforma sistémica, pero también reforma laboral en la crisis del año 2011-2013. Y uno de los aditimentos de la reforma laboral en la época del 2013, con el 16% de desempleo, hoy está en menos del 8%, fue bajar los impuestos a las empresas, reducir la carga tributaria en las empresas, y eso fue a que las empresas tomen más personal. Otra cuestión fue la reducción de la jornada semanal, de 35 a 40 horas. ¿Cómo fue el tema de la jornada? La reducyeron de 37, estaba en 40 horas semanales y la llevaron a 35. En la Argentina, actualmente, por la ley de jornada, la tenemos en 48 horas semanales. Sí. En Japón tenemos una reducción de 30 horas. En Chile también hubo una reducción. Los países que hoy están medianamente bien o son potencias, tienen jornadas laborales de los dependientes mucho menor a la de Argentina. ¿Por qué? Porque hay informes de muchas universidades en todo el mundo donde han visto que la productividad en las empresas se ha elevado cuando el dependiente tiene más tiempo de recreación o pasa más tiempo con su vínculo familiar. Me quiero meter un poquito más de lleno en esta reforma, en esta opción de reforma a la portuguesa que se viene, que viene siendo un tema coyuntural, ¿no? Además de estos puntos, ¿cuáles son los otros principales puntos? Y sobre todo, ¿cómo fueron los primeros años con esta reforma? No, los primeros años fueron bastante drásticos porque hubo un gobierno que comenzó la reforma a la portuguesa y lo continuó el actual gobierno socialista de Antonio Costa. El primer fundamento fue la unión de la oposición. El comunismo y el socialismo se unieron en la Portugal en esa época, 2011-2013, para llevar a cabo la reforma. En términos, por ejemplo, si querés verlos en términos fiscales, el déficit fiscal estaba en 9.8 del PBI en el 2011 y en el 2014 bajó al 3%. Para que te des una idea a nivel de déficit fiscal. Pero si nos metemos en las reformas laborales y de la seguridad social, algo que también va de la mano de un tema educativo. En tema de jubilaciones han elevado los índices de la edad jubilatoria. La elevaron de 62 a 66 años. Pero han reducido lo que es el aporte. El aporte en Portugal con 15 años efectivos y 66 de edad jubilatoria te podés jubilar. Acá necesitas 30 años de aportes. ¿Qué quiere decir eso? Estás engrosando el sistema.
estás explotando el sistema cuando vos hoy en la Argentina el cálculo previsional es 2.5, 3-1, y si tenemos 11 millones de registrados y 7 millones de jubilados, 7 por 3, 21. Estamos a la mitad. Nunca va a funcionar un sistema previsional que de hecho lo tenés fundido. Sí. Lo que pasa es que yo estuve viendo la reforma en Chile, la reforma en Brasil, si querés irte un poquito más alejado de nuestra realidad, pero la reforma de Portugal es muy parecido a lo que estaba pasando acá. Los índices de desempleo, los índices de pobreza, lo que pasa es que también pasa de la mano de un consenso político, que acá no tenemos, y también, por supuesto, un consenso a nivel de todos los actores, ¿no? Los actores sindicales, la parte patronal. Sí, parece, Juan Pablo, parece que cuando hablamos de reforma laboral... mala palabra. Sí, mala palabra. Creo que inclusive algo dijo... Moyano dijo que no era posible, la salida no era una reforma laboral. Pero vos fíjate, los laboralistas nos metemos siempre con esto. Tenemos una ley, la ley 20.744 del año 76. Es una ley que prácticamente no sufrió reformas y es completamente anticuada por donde la mires. Luego tenemos varias leyes laborales, que son poquitas, en las cuales son de antaño, no se han adecuado, más allá de lo que diga Moyano o lo que diga el sector empresarial, debemos adecuarnos a una legislación de futuro, a las nuevas modalidades laborales. Por ejemplo, el teletrabajo, que es fácil y es muy sencillo para las empresas a nivel de costos y para el trabajador. Hay muchas modalidades que no quieren ver. Quizás la pata política o los intereses de algunas personas hacen de que una reforma no proceda, pero si la seguimos viendo, la reforma laboral como mala palabra, y nos va a ser muy complicado. Yo siempre digo, el trabajador, siempre estoy en contra de la frase que dice, el trabajador es un vago y el empresario es malo. Basta con esos preconceptos. Sí. Debemos buscar esa lucha que el derecho laboral, equiparar esa relación dispar, y se puede hacer. Yo te lo puedo decir como laboralista que se puede hacer, requiere tecnicismo, requiere consenso, requiere un poco de trabajo sistémico, no estructural. Pero con estas leyes laborales es muy complicado que las empresas tomen trabajadores, no se le meta la tentativa del trabajo negro, y los índices no los digo yo, los vemos todos los días en los diarios. Sí, son totalmente. Alarmantes. Y lo peor de todo es que realmente ante esta realidad el trabajador, como ve que no hay trabajo, acepta condiciones que no son las adecuadas, pero porque necesita recibir ese ingreso mensual, que en definitiva también lo pone en la vereda enfrente, sin querer, porque él quisiera tener un trabajo en blanco, pero lo deja entre los que serían monotributistas o trabajadores como si ellos realmente tuvieran, porque un monotributista, la verdad que el sentido de la palabra indica que el monotributista es la persona que presta un servicio por una remuneración, podría ser por un honorario, por lo que sea, pero este no es el caso. Está configurada una relación de dependencia dentro de lo que sería un monotributo. La famosa relación de dependencia encubierta. Encubierta, claro. La justicia y la propia Corte y la Cámara del Trabajo se ocupó de decir basta con eso, pero es lo que yo llamo siempre, y lo que vos dijiste, es el trabajo por necesidad. Hoy la gente agarra cualquier cosa porque necesita llevar el pan a su casa. Entiendo. Y ese cualquier cosa da la tentativa a las empresas de decir, bueno, tomo esto y por 2 mangos, y es una rueda esto, pero esto tenemos que cortarlo de alguna forma. Hay que hacer un ajuste. Le guste a no le guste a cualquier sector. Hay que hacer un ajuste por el bien de la sociedad. Por supuesto. Bueno, muy interesante, Juan Pablo. Realmente, nos has ilustrado un montón y este es un tema que la verdad que nos gustaría continuarlo en otro momento, si es posible. Bueno, Hugo, gracias. Un placer a mí que me llamen y cuando ustedes quieran. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias. Un saludo al equipo y buenas tardes. Estuvimos con el doctor Juan Pablo Chiesa, realmente nos ha ilustrado mucho, un especialista en derecho laboral.